El pasado 14 de marzo falleció una de las mentes más brillantes que vio nuestro planeta, el astrofísico Stephen Hawking, a quien ya le dediqué un video. El 15 de junio será realizada una ceremonia para despedir sus restos, donde cualquiera puede acudir registrándose en una página web y participando de un sorteo. La cuestión es que la fecha de nacimiento máxima que admite el formulario es 2038. Cuando la gente empezó a preguntar el por qué, uno de los portavoces de la Fundación Stephen Hawking dijo a la BBC: no podemos excluir la posibilidad de viajar en el tiempo porque, para nuestra satisfacción, no está refutado, dejando totalmente abierta la posibilidad de que asistan viajeros del futuro. Además, este agregó que todo es posible hasta que se demuestre lo contrario. Lo que muchos no saben es que en vida, Hawking ya había realizado un evento de este tipo. En 2009 hizo una fiesta para los viajeros del futuro y en un video publicado en YouTube explicó haber enviado las invitaciones, pero solo cuando el evento ya había terminado. Lo que dejó perplejo a todos, y nadie se hubiese esperado nunca, es que efectivamente una persona se acercó al evento y fue él mismo. El tiempo es una forma de medir la separación o duración de dos eventos. Nos permite ordenar los acontecimientos cronológicamente en pasado y futuro. Además, es eso que perdemos cada vez que vemos un video de Mr. Tops. La posta es que no podemos separar el concepto de tiempo-espacio y tratarlos como temas separados. Así que vamos a hablar de los dos, no se preocupen. Pero por razones marketineras, esto es 5 hechos tiempo. Uno de los logros más importantes de la física del siglo XX fue la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, que aunque nunca llegó a esta conclusión, su teoría nos explica cómo la fuerza de gravedad tiende a doblar el espacio-tiempo, tejido sobre el cual existe nuestro universo y que ya les introduje en mi video 5 hechos universo, y como les prometí, acá vengo a expandirles un poco el tema. Como ya dije antes, la masa de un cuerpo tiende a doblar el espacio que lo rodea y por ende al tiempo. Por ejemplo, si ponemos un reloj en la Tierra y uno en la Luna, el de la Tierra se retrasaría con respecto al de la Luna. Esto sucede obviamente porque la masa de la Tierra es mucho mayor, por ende su campo gravitatorio es mayor y dobla mucho más el espacio-tiempo. Esto se empeora más y más mientras más grande sea el campo gravitatorio del cuerpo, y un ejemplo extremo serían los agujeros negros, que poseen una fuerza de gravedad tan poderosa que ni siquiera la luz es capaz de escapar de ellos. Para entender un poco mejor todo esto, vamos a poner como ejemplo la película Interestelar. En esta, nuestros protagonistas tienen que viajar hasta otra galaxia para intentar salvar a una humanidad moribunda. A diferencia de nuestro sistema, estos planetas no giran alrededor del Sol, sino de un agujero negro llamado Gargantúa. La fuerza de gravedad es tan grande que una hora que ellos perdieran visitando el primer planeta representaría 7 años en la Tierra, hecho que en la vida real está comprobado que sucedería, que por conveniencia de la trama de la película dio lugar a una de las escenas más choqueantes de todo el film. Una vez cuando empezamos a comprender todo esto, nos damos cuenta de que, aunque estemos quietos en el espacio, nos estamos moviendo en el tiempo, ya que nunca para de correr, o al menos más o menos así lo dijo Einstein. Mientras estamos quietos en el espacio, todo nuestro movimiento es a través del tiempo. Para explicárselos voy a tomar un ejemplo que vi en un documental hace ya algunos años. Pongamos que hay dos personas paradas, una enfrente de la otra. En este momento, el tiempo para ambas transcurre a la misma velocidad. Ahora vamos a imaginarnos que una empieza a caminar en dirección a la otra. La persona que está parada va a empezar a percibir que los movimientos, la voz y el tiempo de la persona en movimiento transcurren más lentos.
Esto pasa por dos cuestiones. La primera es que estoy exagerando el efecto para que lo puedan entender de una manera simple, pero en segundo lugar y desde la perspectiva de la persona quieta, el movimiento previo a través del tiempo de la persona en movimiento está siendo desviado a su movimiento a través del espacio. Pero cuando dejen de moverse, el tiempo vuelve a concordar. ¿Me explico? Pero, Banana, ¿por qué no vemos esto en nuestra vida cotidiana? Bueno, es una cuestión de velocidad. Nos movemos demasiado lentos como para poder percibir esto a simple vista. En 1971 se usaron dos relojes atómicos, capaces de mantener una escala de tiempo continua y estable. Mientras uno se quedaba en la Tierra, al otro lo subieron a un avión y lo hicieron viajar por todo el mundo. Y así comprobar que los dos relojes no solo estaban desincronizados, sino que el tiempo es una percepción individual. El siglo XX fue la última gran época dorada de la física, y el que probablemente haya sido su punto más alto también fue su caída. Entre 1927 y 1930 se realizaron las conferencias de Solvay y la gran batalla por el corazón de la física, la visión clásica y de causalidad de Albert Einstein contra la extraña fantasmagoría del mundo cuántico de Niels Bohr. Este ciclo se repitió muchas veces, tanto que empezamos a darnos cuenta que, y esta vez sí, Einstein probablemente se estaba equivocando. Y sí, te chamullé tanto con que iba a hablar de mecánica cuántica que un día iba a tocar. Para interiorizarte un poco, te voy a hablar del experimento de Young, o la doble rendija. No es exactamente lo que se estaban debatiendo Einstein y Bohr, pero es el experimento más hermoso de la historia. La cosa era así. Tenemos un cañón que tira un montón de bolitas en cualquier dirección contra una pared. Pero ponemos una pared en el medio con dos rendijas verticales. Las bolitas van a chocar contra esta pared y vamos a tomar los datos de las que la atraviesen y choquen contra la pared del fondo. Esas bolitas van a crear un dibujo o una animación como esta. Ahora hagamos lo mismo, pero en el agua y con un generador de olas en vez de un cañón de bolitas. Entonces las olas generarán un patrón muy similar a este. Este patrón se conoce como patrón de interferencia. Pero si en vez de olas y bolitas encogemos el experimento y tiramos electrones, el patrón sería igual al primero o al segundo. Si elegiste el patrón de interferencia, entonces estás en lo correcto. Pero, ¿qué quiere decir todo lo que te acabo de mostrar? Que el electrón se lanza y se recoge como una partícula, pero durante el trayecto se comporta como una onda. O sea que durante el viaje el electrón está distribuido o superpuesto en toda el área que ocupa su onda, por lo que atraviesa las dos rendijas a la vez e interfiere con él mismo hasta chocarse la otra pared, donde por la naturaleza del impacto el electrón vuelve a comportarse como una partícula. Pero, ¿qué pasa cuando intentamos detectar por qué rendija pasa el electrón? Nada. Si lo estás mirando, los dos muy hijos de puta hacen lo mismo que una bolita y hacen un dibujo como el que te mostré al principio, demostrando que actúan de manera muy diferente cuando los estamos observando. Y ahora te podrás estar preguntando, ¿qué tiene que ver esto con el tiempo? Bueno, a medida que nos vamos encogiendo más y más, las leyes de la física clásica dejan de predecir qué va a pasar. Un átomo, un electrón, un quark o incluso una cuerda. Y ahí es donde quería llegar, la posibilidad de un multiverso lleno de posibilidades. Cuando Einstein planteó que el tiempo era la cuarta dimensión, dejó implícito que para poder hacer cálculos geométricos era necesario considerar una quinta dimensión. Pero empecemos desde el principio. Para empezar, imagina un punto, sin dimensión, sin tamaño. Es algo que solo podemos imaginar, un instante infinitamente pequeño. Ahora imagina otro punto al lado de este. Si los unimos, vamos a crear una línea que solo tiene longitud, sin ancho y sin profundidad.
Eso es la primera dimensión. Si agarramos esa línea y dibujamos otra que la cruce, vamos a tener una longitud y anchura, y así se va a ver la segunda dimensión. Ahora viene la parte fácil, la tercera dimensión. Si ya tenemos longitud y anchura, lo único que hace falta es la profundidad. Esta la conocemos todos porque es la que vemos todos los días de nuestras vidas. Pero hay un detalle que es necesario que entendamos antes de seguir. Si vemos a una hormiga caminando sobre un periódico, podemos considerar que está caminando sobre un mundo de 2 dimensiones. Pero entonces, si unimos los dos lados de la hoja creando un cilindro, hacemos que nuestra hormiga pueda desaparecer mágicamente de una esquina para aparecer en la otra, ya que si volviéramos a separar los lados de la hoja, la hormiga estaría en un lugar muy lejano del anterior. Entonces se puede agarrar y doblar un objeto de 2 dimensiones para crear una tercera, ¿se entiende? Teniendo longitud, anchura y profundidad, ¿cuál es la cuarta? Imagínate que hace algunos videos el fondo era mi habitación en la casa de mis padres. Ahora el fondo es de este departamento. La línea que podemos dibujar para unir esos 2 instantes es la cuarta dimensión, la duración entre 2 puntos del espacio y por ende el tiempo. Pero en este caso nosotros somos la hormiga, seres tridimensionales capaces de ver cortes tridimensionales de nuestro yo tetradimensional. Así que, otra vez, la cuarta dimensión es solo una línea. Por lo tanto, el patrón se empieza a repetir y podemos empezar a superponer dimensiones, aunque seamos ignorantes de nuestros movimientos en ellas. Como la hormiga caminaba a lo largo de la hoja, totalmente ignorante de que era un cilindro, nosotros caminamos a través del tiempo. Por lo tanto, la línea que representa nuestra vida en la cuarta dimensión se ramificaría en cada momento en una quinta dimensión, influenciada por nuestras decisiones, oportunidades o las acciones de otras personas. Entonces, si nos dibujáramos a nosotros mismos como un punto, ahora podemos ver los pliegues de la interminada onda de posibles futuros contenidos dentro de la quinta dimensión, adentro de la cuarta, que experimentamos como el tiempo. Por lo tanto, la quinta dimensión es una ramificación. Como ya les debió haber quedado claro, un viaje en el tiempo es también un viaje en el espacio. Partiendo de donde dejamos las cosas en el punto anterior, si quisiéramos viajar de nuevo a nuestra infancia y vernos a nosotros mismos, tendríamos que doblar la cuarta dimensión a través de la quinta y pegarnos un saltito temporal. Pero acá hay un problema, y es por culpa de películas como Volver al Futuro, que nos tienen un poco mal acostumbrados. Si viajáramos al pasado para decirnos a nosotros mismos comprar bitcoins y volvernos muy ricos, nuestro yo joven de 4 dimensiones se ramificaría a partir de ese momento, y no importa a dónde vayamos desde ahí, la línea temporal donde somos ricos no es una opción, porque siempre que volviésemos al futuro, o en este caso nuestro presente, todo seguiría siendo igual, de la misma forma en que pasa en Dragon Ball durante la saga de los androides. Trunks viaja al pasado y eso nos evita cambiar su futuro, logrando así que la historia que todos amamos en realidad sea una ramificación del original donde Goku muere. Pero hay otra forma, el camino largo. Viajar al pasado, desencadenar el evento que nos va a hacer ricos y volver al futuro desde esa línea temporal. Para esto hay que doblar una quinta dimensión a través de la sexta. Así coexistiríamos con nuestro yo de ese presente, como Trunks del futuro al final de la saga de Black, o lo matamos para ocupar su lugar. A estas alturas podríamos definir al infinito, todo nuestro universo y todas nuestras decisiones, como un punto en una séptima dimensión. Pero el video se está ya haciendo bastante largo y ya vimos más o menos lo básico para entender los multiversos, y de esta forma tengo la excusa perfecta para continuar la serie. Llegamos a un punto muerto y es imposible no hacernos la pregunta de qué somos en realidad, si nuestras decisiones tienen valor o si somos realmente relevantes. Somos un instante, nuestras decisiones ya fueron tomadas y en la infinidad del cosmos nadie es relevante.
Una de las bases de por qué las ciencias sociales no son una ciencia exacta es porque no podemos definir reglas para predecir nuestro errático comportamiento. Porque en este universo procesamos el tiempo linealmente, hacia adelante. Pero desde fuera, desde una cuarta dimensión, el tiempo no existe y desde ese punto veríamos al espacio-tiempo plano, como una sola estructura de materia superpuesta en cada lugar que ocupó alguna vez. Nuestra sensibilidad circulando por la vida como autos por una pista. Todo lo que está fuera de nuestra dimensión es eternidad. La eternidad observándonos. Para nosotros es una esfera, pero para ellos es un círculo. En la eternidad, donde no existe el tiempo, nada puede crecer, nada puede ser, nada cambia. Entonces la muerte creó el tiempo para hacer crecer las cosas que mataría. Y uno renace, pero en la misma vida en la que uno siempre ha nacido. ¿Cuántas veces hice este video? ¿Cuántas veces lo vieron? No podés recordar tus vidas, no podés cambiarlas. Y ese es el terrible y secreto destino de toda la vida. Estás atrapado en la pesadilla en la que seguís despertando.